Quisiera que usted comience haciendo como yo, abriendo la Biblia, la palabra de Dios, porque hoy la vamos a leer. Así que es muy importante que usted nos ayude con esto. Y quisiera que pensemos en que en estos días en donde de repente hay varias personas que tal vez se preguntan, estamos a 200 días, vamos a decir, de las elecciones en este país. Si usted es una persona que nos escucha fuera del país, se preguntará, bueno, ¿de qué se trata? Y el asunto es de que en noviembre vamos a tener las famosas elecciones presidenciales. Y muchos se preguntan, bueno, ¿qué dicen los pastores al respecto? ¿Qué es lo que nos comparten? Y saben, lo que yo tengo para decirles es que hay tanto, pero tanto para compartir de la palabra de Dios, que a veces realmente no queda espacio para que podamos estar hablando de política o de todos estos temas. Aunque la palabra de Dios nos ayuda a entender muchas cosas que el mundo hoy no nos explica muy bien. Pero queridos amigos y amigas y a mis hermanos en Cristo, creo que lo mejor que puede hacer un pastor, más allá de que estemos pasando estos tiempos o que alguien se pregunta cuáles son las tendencias políticas de estos días, lo mejor que puede hacer uno es predicar la palabra de Dios. Así que entonces le animo a que entremos juntos en esta palabra y que nos va a ayudar mucho. Quisiera que usted tome notas porque es tan importante que compartamos con nuestros amigos y nuestras amigas lo que la palabra de Dios dice. Allí donde usted está conectado, tenga su Biblia a la mano y también su cuaderno de notas. Recuerde que estamos en un estudio bíblico. Este no es un sermón nada más, sino que vamos a estar buscando en las Escrituras, alimentando con la Escritura el tema que estamos tocando y cada uno de los puntos. Hay una pregunta que quisiera que fuera la base del estudio bíblico de hoy. La pregunta es, ¿qué dice? Mire usted, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que sucederá con los que no son salvos? Porque podemos decir mucho acerca de los que ya han creído. Pero ¿y qué pasa con aquellos que todavía no han creído? ¿Qué pasa tal vez con usted, mi amigo y mi amiga, que todavía dice, no, yo prefiero mantenerme al margen, yo estoy bien así, prediquen lo que quieran, pero por ahora no necesito creer, no necesito ingresar en el campo del cristianismo y mucho menos en una religión, como muchas veces la gente dice. Pero recuerde que lo que queremos a través de este estudio bíblico no es convencerle a usted que se cambie de religión. Hace muchos años yo creía eso, al igual que usted. Pero el propósito de estudiar las Escrituras es el hecho de llevarnos poco a poco a un conocimiento y a un entendimiento del plan de Dios. Y eso entonces nos ayuda a lo que llamamos el proceso de conversión, no el proceso de cambio de religión. Hoy quisiera que fuéramos a Juan, el capítulo 3 y el verso 18, que va a ser justamente una buena plataforma para comenzar nuestro estudio. Recuerde, el estudio bíblico de hoy está basado en una pregunta. ¿Qué dice la Biblia que sucederá con los que no son salvos, con los que no han creído? No importa si están yendo a alguna iglesia, si tienen incluso la membresía en algún
ministerio. Se trata de la salvación, de eso se trata. Fíjese usted entonces lo que dice Jesús. Juan capítulo 3 y verso 8 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que aquí Juan resalta la importancia de creer en lo que Jesús ha venido a hacer por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Quisiera que fuéramos al primer punto de este estudio bíblico y quisiera que fuéramos al Antiguo Testamento. Comencemos allí justamente en los Salmos, el Salmo 78, el verso 32 y 33. Dice así el salmista, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, es decir, las cosas maravillosas que Dios hacía sobre su pueblo. Por tanto, dice el salmista, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Al leer esta porción de la palabra podemos decir que la Biblia dice que pasan sus días en vanidad porque no son salvos, porque no han creído. ¿Cómo está usted en este tema? ¿Cómo está usted ante esa vanidad? Yo sé que usted dirá, todos los seres humanos son vanidosos, pero entendamos lo que justamente dice la palabra de Dios, porque no dieron crédito a sus maravillas. ¿A quién le da crédito usted cuando ocurren cosas maravillosas, sobrenaturales en su vida? Tal vez usted dice, en mi vida no pasan esas cosas. Analice, revise, piense, reflexione. ¿Cuántas veces han ocurrido cosas en su vida? Por ejemplo, el hecho de que usted esté vivo. Eso es ya una maravilla. El hecho de que de repente algún día se haya usted salvado la vida. Algún accidente, algún momento que usted se pone a reflexionar y dice, caramba, en ese momento yo podría haber perdido la vida. Le repito, tal vez un accidente, tal vez una situación que usted vivió y sin embargo ahora vive para contarlo. En segundo lugar, quisiera que fuéramos a dos pasajes, en este caso los escribe el apóstol Pablo. Fíjense ustedes, por ejemplo, la segunda carta que le envía el apóstol Pablo en el capítulo 4 y el verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, por favor, si usted está leyendo la Biblia, note cómo está escrita la palabra Dios. Está escrito en minúscula. Pablo no está hablando de nuestro Dios poderoso, eterno. Está hablando de quién. Dice, del Dios de este siglo, del Dios de este tiempo. ¿Qué es aquello que en este momento de repente la gente está endiosando muchas veces? Ahora, el Dios de este siglo, en este caso, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo es una manera que utiliza Pablo para llamar a Satanás a nuestro enemigo. Cegó el entendimiento a los incrédulos. Es decir, que aunque ven, no acreditan. Recuerde que recién leímos ese salmo que habla de que aquellos no le daban el crédito a Dios por las cosas buenas que sucedían en sus vidas, aún las sobrenaturales. Pablo también hace referencia a eso, pero él aclara algo. Dice que el Dios de este siglo, nuestro enemigo, cegó el entendimiento. ¿Cuántas personas hay que todavía el crédito se lo dan a la buena suerte, a la buena fortuna, a que eso sucedió por una casualidad tan bonita de la vida? Así habla la gente muchas veces. Pero Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los
incrédulos. Entendamos esto, personas que no han creído. ¿Pero para qué? Pablo explica eso y dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, para que ellos no puedan entender esa revelación que constantemente Dios está haciendo en toda su naturaleza, en todo el mundo. Y la gente entonces, al tener cegado su entendimiento, no dan crédito a Dios. Hay otra carta, y es la primera que escribió Pablo en el capítulo 2 y verso 14. Tal vez esto nos ayuda un poco más, porque Pablo dice así: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Recuerde que he estado hablando justamente de la gente, el hombre natural, pero también de los espirituales, aunque los espirituales también pueden ser carnales. Pero este es el natural, es decir, la persona que no tiene una relación con Dios, la persona que nunca abrió la puerta de su corazón para recibir a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Esas son las personas naturales. Todos nosotros hemos sido así porque hemos sido naturales, hemos sido sin Cristo en algún momento. Pablo entonces dice, porque para él o para estas personas son locura, dice en la versión Reina Valera, y no las puede entender. Es decir, se les explica, lo ven, lo pueden hasta leer y siguen diciendo, qué raro, qué extraño, qué locura todo lo que usted me está hablando. Aquellos que de repente ya son creyentes podrán recordar a algunas personas que les hablaron de Cristo hace tiempo atrás. Varios que les hablaron a ustedes antes de recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y usted recordará que se le hacía extraño, como que no entendía. Usted pensaba al igual que yo, bueno, mi amiga se cambió de religión, mi amigo me está hablando de asuntos espirituales, ¿en qué andarán esta gente? Tal vez usted se manifestó así. Note entonces que habla de locura, porque es algo que cuando somos naturales no lo entendemos. ¿Sabe por qué? Pablo nos explica que la única manera de discernir los asuntos de Dios es desde la perspectiva espiritual. Si usted procura entender el plan de Dios y lo que Él está haciendo en su vida desde la misma perspectiva con la cual usted quiere entender las matemáticas, no es así. Muchas cosas que son lógicas para el ser humano natural, no tienen cabida en lo espiritual. Usted no puede esperar lógica. Hay una lógica espiritual, sí, pero no la lógica del mundo. Estamos hablando de la lógica de Dios. Así que Pablo tiene mucha razón porque la Biblia dice que están cegados por Satanás. No hay nada peor que le pueda pasar a usted, mi amigo y mi amiga, de que sus ojos espirituales estén cegados. En tercer punto, quiero llevarle a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 21 y versículo 8. Y dice así, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Note usted, si de repente alguien dijera, a ver, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, no, yo no estoy en nada de eso. Piense en esto, porque
dice entonces el Señor, y todos los mentirosos. ¿Habrá una persona sobre la faz del universo que pueda levantar su mano y decir, eso tampoco es para mí? Yo jamás he dicho una mentira. Por ahí algunos a veces dicen, bueno, una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Sí, porque hasta le ponen color a las mentiras. Mi amigo, mi amiga, la mentira es mentira. No hay mentirita, no hay mentirota. Lo mismo pasa con el pecado. No hay pecadito o pecadote. Es pecado, punto. Y el pecado nos separa de Dios. Tan solo basta que una vez haya dicho usted una mentira, eso establece un abismo, una separación, porque es pecado. Y entonces agrega que todos los mentirosos y la lista que acabamos de mencionar tendrán un lugar especial. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tal vez usted dirá, a ver, espérese. ¿Qué es eso de la muerte segunda? Y como estamos en un estudio bíblico, corresponde que expliquemos eso. Todo ser humano un día va a morir. Todo ser humano. No importa su estatus quo, su estatus social, su estatus académico, de qué país es, de qué grupo étnico. Nada nos diferencia en ese sentido, porque todos un día vamos a morir. El asunto es que las personas que un día han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, que le han entregado su vida, que se han arrepentido de sus pecados, entonces sus nombres han sido escritos en el libro del Cordero de Dios. Es decir, que tienen eternidad. Van a morir una sola vez en este cuerpo. Pero lo que va a pasar es que van a ir a la presencia de Dios, o cuando el Señor venga y arrebate a su iglesia. Así que conocerán una muerte que es la muerte física, pero han nacido espiritualmente, así que entonces no verán una muerte espiritual. Pero en el caso de aquellas personas que obstinadamente no entregan su vida a Cristo, que continúan diciendo que se van a esperar, que todavía no, que van a esperar a ver qué sucede. En fin, las respuestas son listas interminables. Las personas entonces que no reciben a Cristo nunca, y no recibirle es rechazarle, entendamos esto. Esas personas entonces van a experimentar lo que todos vamos a experimentar, que es la muerte física, eso es cierto. Pero si esa persona no ha recibido a Cristo, entonces va a experimentar la muerte segunda, que es la muerte espiritual, porque su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida y no va a tener eternidad, sino que va a conocer la muerte segunda, y esa es la muerte espiritual. ¿Y a dónde van las personas que experimentan esta muerte segunda? Dice entonces aquí, inspirado por el Espíritu Santo, porque es Juan al cual se le está revelando esta palabra y él escribe. Y él dice claramente entonces que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Usted dirá, qué metáfora tan fuerte esto de que es un lago que arde con fuego y azufre. Tal vez usted dirá, esto se me hace una película muy hollywoodense, pero esta es la realidad de la Escritura. Le parezca a usted algo extraño, no importa cuál es la idea, esto dice la Escritura. Y esto es lo que está viendo justamente Juan. Recuerde, Apocalipsis es el libro de las revelaciones, lo que el Señor le reveló justamente a Pablo. Pensemos entonces en algo más, porque el autor de Hebreos en el capítulo 2 y verso 3 dice, ¿cómo? En formato de pregunta,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Quisiera que lo viéramos desde esta perspectiva. No sé si tal vez usted alguna vez lo escuchó. La salvación ha sido dada para todos. La salvación no es para unos sí y para otros no. Si a mí me comparten el mensaje de la palabra de Dios y no lo acepto, y me presentan la oportunidad de la salvación y la rechazo, yo estoy descuidando entonces eso también. Claro, por mi ceguera espiritual, por todo lo que hemos visto ya. Si usted rechaza al Señor, esta es una realidad entonces. Hay una salvación que solo viene de Cristo y está a las puertas de su vida. Pero para eso es necesario iniciar esa relación con Jesús, conocerle, es necesario recibirle. Y mis amados, para los creyentes, no se trata de que vamos a perder la salvación, porque si dijéramos algo así, sería como abaratar la salvación, ponerle precio de Swamit. ¿Cómo explicamos esto a nuestros amigos de Latinoamérica? Aquí hay unos lugares donde si usted quiere comprar algo y barato, va a ese lugar que en inglés se llama Swamit. La salvación no es algo que lo podemos comprar muy barato. ¿Sabe por qué? Porque al Señor Jesús le costó muy caro. Y no estoy hablando de monetario, estamos hablando de la sangre, y fue toda su sangre en la cruz del Calvario. No puedo decir entonces que algo que Él pagó tan caro se pueda perder así nomás. Tenemos que entender que el énfasis del autor de Hebreos para los creyentes es el testimonio nuestro, nuestra vida, lo que estamos haciendo constantemente en este tiempo de pandemia. ¿Qué es lo que la gente está viendo? Es decir, la gloria de Dios se está viendo reflejada en su vida. De eso se trata. Mis amados, en este punto, la Biblia dice entonces que las personas sin Cristo están en gran peligro. Mi amigo y mi amiga, esto es una realidad. Usted está en peligro de muerte, de esta muerte segunda, si usted no recibe a Cristo. En cuarto lugar, quisiera llevarle al libro de Romanos, el capítulo 6 y el verso 17 al 20. Romanos capítulo 6, verso 17 al 20, el apóstol Pablo escribe así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, subraye eso en su Biblia, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mire cómo le dice Pablo a esto. Hablo como humano, dice aquí Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a las inmundicias y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En estos días que hay tanta gente por aquí y por allá clamando por la justicia, note esto. Y el verso 20 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, subráyelo, cuando erais pasado esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Porque hoy, al estar con Cristo, ya no somos esclavos del pecado, pero sí tenemos que entonces someternos a la justicia de Dios. No es una esclavitud, sino el hecho de someterme a la justicia de Dios.
Tal vez usted es de esas personas que hoy está muy ansioso y ansiosa por justicia. Yo también. Yo también quiero ver la justicia. Pero sabe, yo creo que la más importante es la justicia de Dios sobre cada ser humano. Pensemos cómo el Espíritu Santo le revela esto a Juan en su primera carta. Él entonces escribió por lo menos unas 3 cartas, además del Evangelio y además del libro de Apocalipsis. Pero estas cartas que fueron hacia los creyentes que estaban en la diáspora, es decir, los creyentes que estaban en la dispersión, que ya habían salido, que ya habían conocido la persecución. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que entonces Juan, con gran responsabilidad y conocimiento, dice, sabemos que somos de Dios. ¿Usted ya ha llegado a tener esta seguridad en su vida? Usted puede decir, yo soy de Dios, pase lo que pase, yo le pertenezco a Él. Porque esto que dice Juan es cierto, el mundo entero está bajo el maligno, es decir, el Dios de este siglo. El quinto punto que quiero compartir con usted hoy está en Efesios, el capítulo 2 y el verso 2. Pablo también es el autor y dice, desde aquella fría celda, en aquella cárcel de Roma, le escribe a sus queridos hermanos y hermanas que estaban en Éfeso, aquella iglesia que pastoreaba un querido discípulo de él llamado Timoteo, y le dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pensemos en esto, hagamos un paréntesis. ¿En qué corriente estamos hoy en día? Todo ser humano se puede identificar con esto. ¿En qué corriente hoy estamos? El mundo hoy nos presenta un sinfín de corrientes, o de modas, o como usted le quiera llamar. ¿En qué corriente está usted? ¿Ha visto que muchas veces si salimos a caminar, o cuando lo podíamos hacer a esas urbes, esas ciudades tan llenas de personas, y vemos cómo se viste la gente, inmediatamente decimos, oh, este pertenece a esta corriente, este a esta otra, por el tipo de ropa, de colores, el atuendo que utilizan. No se está refiriendo necesariamente a eso, a las modas, sino a la corriente de este mundo. ¿Hacia dónde está yendo usted? ¿Hacia dónde le está llevando lo que usted cree o lo que no cree? Pensemos entonces que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, así está hablando de Satanás, en este caso Pablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Notemos esto, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Mientras usted entonces, como una persona, sigue enfatizando el hecho de que no necesita a Dios, de que no necesita a Cristo, y permítame decirle, si con total necedad sigue rechazándole, entonces usted es un buen cliente para nuestro enemigo, porque él entonces podrá hacer esto, podrá cegarle, podrá apartarle cada día más, y podrá lograr que usted entonces sea condecorado como un hijo desobediente, que no quiere buscar de Dios. Amados, en Juan capítulo 8 y verso 24, dice Juan, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Note usted que en este quinto punto nos damos cuenta que la Biblia dice que son hijos de desobediencia. ¿Con qué se identifica usted? Piense en esto. Juan 8:24 otra vez dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados.
Así dice Jesús. Porque si no creéis, dice Jesús, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así de sencillo. La elección es de cada uno de nosotros. Si no creemos, moriremos, pero en nuestros pecados. La Biblia dice entonces que todas las personas que no son salvas morirán en sus pecados. Note usted lo que dice Efesios capítulo 2 y verso 1. Volvemos otra vez a esa carta de Pablo. Y dice así, y Él os dio vida a vosotros, hablando de los creyentes, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, mientras no recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, yo estaba muerto. Toda persona estaba muerto espiritualmente. Tenía asegurada la segunda muerte de la cual habla allí en Apocalipsis Juan. Así que entonces tenemos que entender que Él nos ha dado vida. Pero la palabra de Dios dice que aquellos sin Cristo morirán en sus pecados. Y finalmente, quisiera que cerráramos este estudio con el pasaje de Efesios, el capítulo 2 y el verso 12. La Biblia nos dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Le está hablando entonces a los que son creyentes, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Note usted lo que dice Pablo, ajenos a los pactos de la promesa. Esto es otra situación. Cuando estoy sin Cristo, cuando la persona no le ha recibido, entonces se mantiene ajeno a las promesas, no conoce las promesas. Podemos preguntarle a las personas esto. Quiero confesarle algo, una especie de testimonio reciente. Me propuse durante varios días, especialmente aquí en el parking lot de esta iglesia, todos los días viernes, estamos dando una caja de alimentos a cada familia que viene conduciendo su automóvil. No tiene que bajarse, se abre la cajuela o la puerta, se le pone allí la caja. Y yo siempre le pregunto a las personas, a veces lo hacen diferentes hermanos o hermanas de nuestra congregación, líderes, ¿cómo podemos orar por usted? Siempre se le pregunta eso. Pero en algunas oportunidades me atreví a preguntarle a varias personas, ¿usted conoce las promesas que Dios tiene para su vida? ¿Sabe usted que nadie me pudo contestar esa pregunta? Solo hubo una persona que me dijo sí. Entonces yo le miré, me dijo sí, porque yo ya le entregué mi vida a Cristo. Ahí me di cuenta que estaba hablando con un creyente. Pero todas las demás personas que iban pasando en sus vehículos, al hacerle la pregunta de si conocían las promesas de Dios para su vida, decían, no. ¿Qué promesas? ¿Acaso Dios tiene promesas para nosotros? Me dijo un señor de habla inglesa. Amados, justamente dice Pablo que en aquel tiempo, es decir, antes, cuando vivíamos según los deseos de nuestra carne, estábamos sin Cristo. Y al estar sin Cristo estamos alejados de esa ciudadanía. Porque si hay algo que Dios nos da cuando recibimos a Cristo es esa ciudadanía, pero no la ciudadanía de los Estados Unidos o la del país que usted viva. Se trata de esa ciudadanía celestial. No es necesario un pasaporte, sino el hecho de que usted comience a ser ciudadano del cielo. Y dice entonces Pablo, ajenos a los pactos de la promesa. Cuando estamos en Cristo, comenzamos al estudiar la Biblia a conocer los pactos de la promesa. Pero cuando estamos en Cristo los entendemos, sin Cristo no lo vamos a entender. Sin esperanza, dice, y sin Dios en el mundo. La Biblia dice entonces, mis queridos amigos y amigas, que si obstinadamente no abrimos nuestro corazón al Señor Jesús,
que seremos extranjeros y extraños. Esa es la realidad. ¿Seguirá siendo usted un extranjero, un extraño para el reino de Dios? La decisión tiene que ser suya, porque dice también Pablo que es sin esperanza. Si en este tiempo usted se siente desesperanzado, este es el momento en donde yo le invito a que usted busque a Dios con todo su corazón. Que este sea el tiempo donde usted pueda tener la esperanza en Cristo. Sin Cristo no hay esperanza. No hay una esperanza verdadera. Hay una esperanza que el mundo le puede dar, pero no la que Dios le da, que es una esperanza eterna. Quiero entonces invitarle que este día cierres tus ojos un momento y entonces hagas esta oración. Dile ahí donde estás: Señor Jesús, en este momento te invito a mi vida, a que vengas a ser mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Recibo tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te doy gracias por la salvación y la vida eterna. Y diga conmigo, amén. Por favor, ahí usted en la pantalla puede ver la manera en que se puede conectar con nosotros. Escríbanos. Queremos enviarle a usted tal vez su primera Biblia, si usted es una persona que está comenzando su relación con Dios, que está hoy recibiendo a Cristo como su Señor y su Salvador. Así que queremos estar en contacto con usted. Le invito entonces para el próximo domingo a la 1:00 en punto de la tarde a estar compartiendo una palabra que Dios ha puesto primeramente en mi mente y en mi corazón, y especialmente la voy a dedicar esta vez a todos los hombres, a todos aquellos que hoy necesitan de la palabra.